En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto pensando: con solo tocar a su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y le dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, serán quienes van a escribir la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a tratar de recoger todas aquellas enseñanzas que ellos recuerdan. Recuerden que algunos de ellos ni siquiera sabían leer y escribir, ¿verdad? Eran personas humildes, personas sencillas, a quienes Jesús escogió y las fue moldeando, las fue instruyendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, después de Pentecostés, ellos se ven en la necesidad de empezar a recordar y a enseñar todo lo que Jesús les dijo, todo, durante aquellos 3 años de vida pública. Y cada uno de ellos va a empezar a contar nuevamente. Y así era la predicación en aquel tiempo, cuando comenzó la iglesia. No crean que la gente iba a la iglesia y se sentaban todos y sacaban un libro. No. Eso era de viva voz, de viva voz. Los apóstoles contaban lo que Jesús había hecho, lo que Él había dicho, y los discípulos de los apóstoles empezaban a enseñar también. Acuérdense que uno de los discípulos, San Pablo era discípulo, ¿verdad? Era apóstol. Y San Pablo tenía algunos discípulos. Y San Lucas no es discípulo del Señor ni apóstol del Señor. San Lucas era discípulo de San Pablo. Y él empezó a escuchar todo lo que Pablo decía. Pero también conoció a los demás apóstoles, a Pedro, a Juan. Y él era médico. Y él empezó a poner por escrito todo ordenadito, como inicia su carta. Querido Teófilo, a un amigo le escribió eso: querido Teófilo, te escribo todo en orden, según lo que yo he investigado, lo que sucedió fue esto. Y empieza a escribir, No solamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas, sino que también escribió una biografía de nuestro Señor. Y en esa biografía, San Lucas es el que se encarga de ir detalladamente hablando con cada uno de ellos. Y recuerden que es San Lucas quien va a recoger datos más propios de la infancia del Señor, desde su anunciación, cuando Él nació y todo eso. San Mateo va a poner por escrito también la vida de nuestro Señor, pero no lo hacen en forma de competencia, no. Recuerden que cada uno de los discípulos va a salir, unos salen para un lado a predicar, otros salen para otro. Entonces ellos ven la necesidad de que lo que ellos han enseñado, o la gente dice: no, pero no queremos que se nos olvide lo que tú nos has dicho, entonces lo vamos a empezar a escribir, y empiezan a escribir. Por eso, hace poco, en el día domingo, estamos leyendo a San Marcos, día domingo,
y el día de semana estamos haciendo la lectura continuada de San Mateo. Entonces, por eso de repente ustedes van a empezar a escuchar, uy, pero es el evangelio que estamos leyendo hoy, el domingo se leyó, ¿y por qué se está leyendo hoy de nuevo? Es diferente. Es diferente. Por ejemplo, si en San Mateo, en San Marcos, si escuchamos aquel texto, dice que a Jesús le llegó el jefe de la sinagoga, incluso le pone el nombre. ¿Se acuerdan el nombre? Jairo. Aquí no lo menciona. Aquí no lo menciona, Mateo no lo menciona. En el caso de Marcos, dice, mira que mi hija está enferma, ven tú a imponerle las manos para que se cure. Entonces Jesús toma camino y se va, pero en el camino se le acerca esta mujer, la hemorroísa, que le toca el borde del manto. Entonces, y en ese momento a Jairo le dicen que su hija ha muerto. Cuando Jesús llega a la casa, él dice una palabra aramea, talitá cum, que significa, a ti te lo digo, niña, levántate. Aquí no aparece, en Mateo no aparece. ¿Qué significa eso? Que los evangelistas van a recoger aquellas escenas que ellos logran retener, pero si se fijan, todos concuerdan en lo mismo, La niña estaba muerta. Jesús la resucitó y luego aquella mujer la hemorroísa tenía 12 años de padecer flujo de sangre y con solo tocarle el borde del manto quedó curada. En el otro evangelio leemos que Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y preguntas quién te tocó el borde del manto? Y él y la mujer, dando cuenta de lo que había sucedido, le explicó, yo soy y he estado sufriendo esto. En el caso de hoy, San Mateo es directo. Jesús clavó la mirada en aquella mujer y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Hermanos, este evangelio es un evangelio tan hermoso, porque nos ayuda a ver la figura de Jesús. ¿Quién era Jesús? Vemos a Jesús cómo lo seguía tanta gente, cientos, miles de personas. Pero Jesús tenía una especial relación con todas las personas. Y cuando hablamos de una especial relación con las personas, significa que nadie le tenía miedo. Todos podían acercarse. Todos podían acercarse a Él, hablar con Él. Nos encontramos hoy con un jefe de la sinagoga que va y se postra ante Él. Entonces, ¿qué significa? Postrarse es una actitud de humildad, de humillación, pero también una actitud de decir, ya no tengo fuerzas. Mi capacidad ha llegado al límite. Estoy abajo. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia y nos arrodillamos, estamos reconociendo nuestra nada delante de Dios y la grandeza de Él. Eso significa arrodillarse. Arrodillarse no es otra cosa que un acto de humildad, abajamiento y reconocer mi nada ante la grandeza de quien está frente de mí, que es Dios. Y este hombre se arrodilla. Ojo, que Jesús está predicando. Jesús no está descansando. Jesús no está comiendo. Porque oigan lo que dice, así comienza. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Mientras Jesús hablaba. O sea, aquel hombre llegó y lo interrumpió. A Jesús no le importó. A Jesús no le importó cuando aquel hombre le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús no le dijo, oye, espérate, estoy hablando, y que no eres tú el jefe de la sinagoga, y que tú no eres el hombre de fe. ¿Cómo me vienes a pedir a mí? ¿Ya? Si yo no soy ni jefe de sinagoga, yo no soy levita, no soy ninguna autoridad para ustedes, ¿por qué me vienes a pedir a mí? Ve tú a hacer algo. No.
No, Jesús no actuó así. Jesús inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. Jesús dejó lo que estaba haciendo y se fue con aquel hombre. Y ojo con esto, que Jesús es es a quien interrumpen, pero no se enoja. Jesús va de camino, acaba de morir, van corriendo, vamos rápido, se acaba de morir esta niña. Inmediatamente lo interrumpe otra persona. Le toca el borde del manto una mujer que tenía 12 años de padecer flujo y se acerca y lo toca pensando, con solo tocar el borde del manto, yo sanaré. En otra ocasión, en otra de mis homilías, yo les explicaba lo que significaba, qué era para una mujer estar padeciendo flujo de sangre. Eso lo explicaba, una cosa terrible. Y esta mujer toca a Jesús y lo vuelven a interrumpir. ¿Y cómo le responde Jesús a esta mujer? Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija. Hija. Hija es una expresión de filiación, de cercanía. Cuando tú le dices a alguien hijo o hija, significa alguien a quien tú tienes cerca de tu corazón, alguien a quien tú amas, quieres proteger. Eso significa la palabra hijo. Y Jesús trata a esa mujer así: hija, ten confianza. Miren qué palabras. Hija, ten confianza. Ten confianza. No la regañó, porque ella era una mujer impura. Era una mujer que estaba impura por 12 años, con un flujo de sangre. Y Jesús no la regañó. ¿Por qué me tocas, mujer impura? A este hombre, ¿por qué me interrumpes mi predicación? ¿Por qué me interrumpes? Estoy predicando, espera que termine. No. Jesús deja su predicación y se va a ver esta niña. Jesús deja de correr a resucitar la niña para atender a esta mujer. Miren qué cosa. Tu fe te ha curado, le dice a ella. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús, el que tiene tiempo para todos. Jesús no solamente tiene tiempo para una cosa o para esto, no. Jesús tiene tiempo para todos. Jesús es el que se deja, vamos a decirlo así, al que podemos interrumpir en todo momento. En la mañana, en la noche, en la tarde, a medianoche, Jesús está ahí. No así muchas veces nosotros, ¿verdad? Con respecto a Jesús. No, es que yo no tengo tiempo. Mire, ¿será que puedes? No, no puedo. Mire aquí, no, no puedo. No hay lugar, no hay tiempo, no hay esto, no hay lo otro. Porque nosotros no tenemos tiempo para Jesús. O no queremos hacer tiempo o un espacio para Jesús. Sin embargo, Jesús sí lo tiene para nosotros. Y miren qué cosa tan hermosa. La predicación de Jesús continuó. Miren, si Jesús estaba hablando, y esto es lo que me encanta de este evangelio, Jesús está hablando del poder de Dios, de la misericordia, que Él ha venido a rescatar a los que estaban hundidos en el pecado, en las tinieblas. Esa predicación no la interrumpe, la lleva a la práctica. Va hacia primero a resucitar a esta niña, pero en el camino se le interrumpe y Jesús, que Él mismo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, ese mismo hombre que lo ha dicho, le devuelve la salud a aquella mujer que ha padecido 12 años de flujo de sangre. E inmediatamente termina eso, va y resucita a esta niña y la levanta ante la incredulidad de todas las demás personas. La predicación de Jesús no se interrumpe. Jesús está predicando y ahora cambia de método para predicar. No habla, sino que actúa. Y cuando Él termina eso, en cuanto Jesús resucitó a la niña,
Dice que se difundió toda aquella noticia por toda la región. Por todos lados hablaban de aquellos acontecimientos. 2. Un hombre que curó a una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre y que había gastado toda su fortuna en médicos para poderse curar. Un hombre que fue y levantó a una muchachita que se acababa de morir. Ese es Jesús, quien tiene tiempo para todos. Pero si ese es Jesús que nos presenta en el Evangelio, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Dios, hermanos? Porque para muchos a veces Dios es solamente una idea. Alguien que dice que existe Dios. No, hermanos, Dios es un ser real, que existe, que nos oye, que nos ve, que nos escucha. Dios existe. Por eso a mí me gusta comparar la misericordia, el amor y la ternura de Jesús, de Dios, con la parábola del hijo pródigo. Porque cuando a veces nosotros los sacerdotes o algún predicador empieza a hablar que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de poder, y no falta quien diga, y si ese Dios es de poder, Dios aquí, Dios acá, ¿por qué no me ayuda a mí? ¿Por qué no me ayuda? Tanto que le pido. Y yo no salgo de este problema, y yo no salgo de esto, y no salgo de lo otro, aquí y allá. Tanto que hablan del Dios bueno, de Dios aquí, Dios allá, y yo cada día más hundido en mi miseria, no encuentro trabajo, no salgo de estas enfermedades, no salgo aquí, y empezamos a decir esto. Y me gusta compararlo con la anécdota de la parábola del hijo pródigo. Dios es mi Padre, me creó y creó todo cuanto existe, pero también me invitó a seguirlo a Él. Acuérdense que habían 2 hijos. Había un hijo que se quedó en la casa, siguió comiendo, viviendo bajo techo, viviendo bajo la protección del padre, pero hubo un hijo rebelde que se fue. Y se fue, ¿por qué? Porque quería vivir su vida a su manera, a su gusto, a su antojo, sin que nadie le pusiera límite. Es mi vida y voy a hacer con ella lo que yo quiera, usted no me manda. Si me va mal, ¿qué le importa? Así quería el hijo. Quería el hijo irse y tener libertad, que nadie le dijera nada, que no le estorbara a nadie, para así hacer y deshacer cuanto él quisiera. Y se fue de la casa. ¿Y lo hizo, sí o no? Sí lo hizo, sí lo hizo. Y se llevó toda la fortuna que el papá le dio y fue a darle rienda suelta a la hilacha, a chupar, a emborracharse en fiestas con mujeres, así dice. Se fue a darse la buena vida. Pero ¿cuánto tiempo le duró? ¿Cuánto tiempo le duró? Mi abuela decía, y yo sé que ustedes conocen ese refrán, después del gustazo, el trancazo, ¿eh? Aquel bebió, después de beber y beber y beber y beber, ¿qué le viene a la persona? La gran goma. Y al hospital porque le da un gran vómito que no se detiene. Y una persona, por mucho comer y comer y comer y comer y comer, aunque sean los manjares más exquisitos y la comida más cara de este mundo, después de comer y comer y comer hasta hartarse, que hasta siente que hasta por las orejas le va a salir la comida, ¿qué le pasa a esa persona? Le da de todo, por arriba y por abajo, ¿eh? Se indigesta. Entonces, ¿qué significa? Que por muy agradable que sea algo a nuestros sentidos, no nos va a dar la verdadera felicidad. Y eso le pasó a aquel joven. Mientras tuvo dinero, tuvo amigos, tuvo mujeres, pero cuando quedó pobre, quedó barrido. Y aquel joven empezó a pasar necesidad. ¿Ustedes creen que este joven no le pidió a aquellos con quienes se había gastado su fortuna? Claro que sí.
¿Ustedes creen que aquel joven no le entregó su amor, porque era un joven inexperto, a una mujer a quien la adornó con joyas, le compró vestido y él la buscó después cuando él ya no tenía nada y aquella mujer le dio con las patas? Todos aquellos que le aplaudieron, le felicitaron y le dijeron que eran amigos, mientras él tenía dinero, tenía todo, ya no vales nada. Y empezó a sufrir, y empezó a pasar hambre, y empezó a sufrir desprecios. Y el único trabajo que encontró fue de ir a cuidar cerdos. ¿Y saben qué es ir a cuidar cerdos, verdad? A darles de comer, bañarlos, recogerles las heces, ¿verdad? Y dice que este pobre hombre era tan grande el hambre que tenía que quería comer hasta de lo que comían los cerdos. Y valía más la vida de un cerdo que la vida de él. Porque era más importante que el cerdo comiera a que él se muriera. Pregunto, ¿era culpa del padre que este hijo estuviera pasando tanta miseria, tanta calamidad? ¿Era culpa del padre? No. Tal vez hoy sí entendemos. Entonces, si nos está yendo tan mal como nos está yendo, y estamos dando tanto en los dientes como nos estamos dando, y decimos, es que a mí Dios no me escucha, preguntémonos dónde está nuestra vida, dónde estamos viviendo. Estamos viviendo en la casa del Padre, estamos bajo la protección del Padre, estamos dejando que sea el Padre quien guíe nuestra vida, somos capaces de escuchar la palabra del Padre y que nos está diciendo hay que hacer así las cosas, hay que ir por este camino, o estamos llevando nuestra vida de manera disoluta a nuestro antojo. Ahí está la respuesta. Para mí ahí está la respuesta. Porque yo quiero que Dios me dé esto, que Dios me arregle la vida con dinero, que me arregle la vida con salud, que me arregle aquí, que me arregle allá, pero llevo mi vida patas arriba. En borracheras, adulterios, odios, egoísmos, chambres, pleitos, resentimiento y todo tipo de cosas. No, pero que me sane el Señor de esta enfermedad, que me haga conseguir un buen trabajo, que me dé esto, que me dé lo otro. Y si Dios no me da eso, Dios no existe. Dios es malo, y no que Dios es bueno, pues. ¿Y por qué a mí me va tan mal? No, pregúntate cuáles son los pasos que tú estás llevando en tu vida, cómo estás llevando tu vida. Y de ahí puedes partir, y reflexionar. ¿Por qué en mi vida viene una desgracia, otra y otra y otra y otra? Y cada día me voy hundiendo más. Problemas todos vamos a tener, toda persona. Pero la diferencia está, ¿quién nos sostiene en esos problemas? Cuando viene un problema y no tengo nadie quien me sostenga y soy yo solo, ahí me hundo. Pero si yo tengo a Dios a mi lado, puedo decir como decía aquel, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Como decía también San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Un verdadero cristiano, una persona que está cerca de Dios, una persona que lucha por llevar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, Dios nunca lo va a desamparar. Dios nunca lo va a desamparar. Y en esos momentos más difíciles, cuando sentimos como este hombre, Jairo, que su hija se ha muerto, se le ha acabado su fuerza, no tiene nada. En ese momento, cuando tú clamas al Señor y lo buscas de todo corazón, ahí es cuando Dios te va a responder. Porque Dios está ahí. Y Dios no va a dejar perecer a ninguno de sus hijos. Dios no deja perecer a nadie. Claro, el Señor no es un solucionalo todo. Dios muchas veces, a través de esa prueba, también quiere ir forjando nuestro carácter, forjando nuestra vida, hacernos valientes, porque lo que fácil se recibe, no se valora.
Pero cuando a uno le cuesta algo, allí es cuando se valora. Imagínense una persona que le digan, mire, usted es diabético, tiene que cuidarse, no coma pan, no coma tortilla, cuídese las bebidas azucaradas, no importa, así de todas formas nos vamos a morir. Y empieza a comer pan, y empieza a comer dulce, empieza a comer melcocha, y empieza a comer todo. Y llega a punto de morirse al hospital, ¿verdad? Llega a punto de morirse, y Señor, ayúdame aquí y allá. Y cuando una persona ya tiene un problema serio de salud, cuesta recuperarse. Cuando tiene un bajón en una situación así, cuesta recuperarse. Una vez a mí, yo tengo como unos 14 años de tomar medicamento permanente para triglicéridos y colesterol, porque mi metabolismo me lo dispara. Y en una ocasión, cuando me descubrieron que tenía hipotiroidismo, me dice la doctora, vamos a tratar de controlar, me dijo, la tiroides, porque es la tiroides la que le dispara los triglicéridos y colesterol. Entonces vamos a ir quitando el medicamento. Y ya, la siguiente vez que fui, mis rangos de triglicéridos y colesterol estaban nítidos. Me dijo, vamos a quitar el medicamento ya. Y en 20 días, los triglicéridos y colesterol estaban llegando casi a 900. Y yo solo sentía que me iba para un lado, me iba para otro. Sentía que el mundo daba vuelta. Sí da vuelta, va, pero uno no lo siente. Entonces, pero lo terrible es cuando uno siente que el mundo está dando vuelta. Entonces, una cosa terrible y un agotamiento, una debilidad, una cosa tan fea en 20 días. Y llamo, ¿verdad? Y me mandan el medicamento nuevamente. Vaya, para que se lo empiece a tomar. Hermano, yo pasé tomando medicamento 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, llegué al mes y no sentía que mejoraba, aún tomando medicamento. Entonces, hasta después empecé a sentir. Entonces, eso pasa con una persona con el problema del azúcar. Ella le dispara y todo eso. Entonces, a veces Dios nos deja que experimentemos un poquito para que aprendamos la lección, ¿verdad? Aprendamos la lección y decir, no, eso duele, no, hay que tener cuidado, porque Dios es nuestro Padre y nos enseña a cada uno de nosotros, nos ama, no nos alcahuetea, nos protege, nos ayuda, nos sostiene, pero también, hermanos, es el Dios nuestro Padre que nos ayuda a vivir nuestra vida de acuerdo a su santa voluntad. Hoy vemos a ese Jesús de amor, de misericordia, que tiene tiempo para nosotros. Busquémosle a Él, no tengamos dudas. Cuando tú sientas que tus fuerzas ya no dan más, cuando sientas que ya no puedes, búscalo a Él. Con la misma actitud de este hombre, Jairo, que aunque no aparece el nombre aquí en el Evangelio, ¿verdad? Pero sabemos que así se llama. Acerquémonos a Jesús, seamos capaces de doblar rodillas en nuestras casas o en la iglesia ante el Santísimo y descubrir ante Él que no tenemos más fuerzas. Y es ahí cuando le vamos a dar la oportunidad a Dios para que Dios obre grandemente en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.